Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bueno es Dios, siempre fiel. Su verdad es por todas las generaciones. Somos bienaventurados porque la fe que una vez fue dada a los santos, la fe en el Señor Jesucristo y la fe de Jesucristo ha llegado a nosotros. Somos dichosos. Dios nos ha llenado de gracia, de gozo, del Espíritu Santo, y los ríos de Dios fluyen desde nuestro interior. Así que en esa bondad de Dios, en esa misericordia y en el efecto de su palabra en nuestras vidas, ya que trajo vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en esa vida, en ese gozo, en esa condescendencia del Padre, te bendecimos y también te saludamos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, por favor, vamos a leer en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, Hebreos capítulo 13, dice, comencemos con el versículo 8 en adelante. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Que Dios nos bendiga a través de la palabra, como hace siempre. Muy bien, hace un tiempo atrás nosotros ministramos una palabra o una serie de mensajes acerca de la epístola a los Hebreos, y hablamos de este pasaje naturalmente con otra aplicación diferente a la que vamos a exponer a continuación, donde hablábamos de un mejor altar. Hoy vamos a hablar otra cosa en este mismo contexto. Es bueno que entendamos que esta epístola fue escrita para los hebreos convertidos al Señor, para la iglesia
hebrea. Eso es lo primero que hay que tener en la mente para cuando estemos exponiendo la palabra, usted en la aplicación, en lo que estudiemos, usted pueda entender mejor que aunque la epístola es para nosotros y es universal, es para todos los creyentes, y todos hemos sido muy edificados a través de esta epístola. Sin embargo, originalmente fue escrita para edificar a los santos hebreos. El propósito del escritor era afirmar a la iglesia hebrea en el Evangelio de Jesucristo, ya que parece que los judaizantes estaban haciendo su agosto y estaban pues tratando de cambiar o llevar al judaísmo a los cristianos hebreos convertidos al Señor. Quizás había duda, era un tiempo de transición, porque imagínense ustedes, los hebreos entendían, los judíos entendían que ellos eran el pueblo de Dios, que a ellos fue dada la palabra, el culto, la ley, los patriarcas, los profetas, y también Jesús vino para ellos, porque Jesús dijo: vine primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, le dio la preferencia. Cuando se comenzó a predicar el Evangelio, el Señor dijo: vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando el Espíritu Santo da la orden a la iglesia: estáos en Jerusalén y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En ese orden también se movió el Espíritu Santo. Jerusalén, la casa, Samaria, que es lo próximo, toda Judea y hasta lo último de la tierra. Dios ama a su pueblo y lo sigue amando, y hay una palabra de promesa en los días finales, cuando se termine la plenitud de los gentiles y Dios termine con la obra a favor de las naciones perdidas. Dios se volverá a Israel a hacer una obra a favor de los judíos. Todo tiene su contexto y todo tiene que ser entendido en el contexto. Tenemos un compromiso los que predicamos la palabra, y es mantenernos en el contexto, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces no edifica. A veces somos muy enfáticos en algunas cosas y herimos otras partes de la verdad. La verdad es como una moneda, tiene dos lados. Somos justificados por la fe solamente, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo por sangre y sin las obras del hombre. Eso es una gran verdad, gloriosa. Pero también el otro lado de la moneda dice que además de ser justificados por la fe, también el Espíritu nos está santificando. Y es importante la santificación. El apóstol Pablo, que temía a Dios, él decía: deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Como diciendo: yo no estoy en contra de la ley. La ley tuvo su cumplimiento en Cristo. Cristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, vine a cumplir. Cumplida la ley, ahora estamos en un nuevo pacto. A veces cuando hacemos énfasis en cuanto a la ley, como que hablamos con menosprecio de la ley. No, la ley es la palabra de Dios. No podemos menospreciarla. Lo que podemos decir es que el pacto nuevo es mejor que el antiguo, pero el antiguo ya está cumplido. Cristo no pudo comenzar un pacto nuevo sin cumplir el antiguo. Esto no es como los políticos, borrón y cuenta nueva. No es así. Cristo tuvo que pagar el precio de la rebelión del mundo y de Israel y de nosotros para que hubiera un nuevo pacto con mejores promesas. Amén. Así que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Y todo tiene un contexto. A veces el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, debido a que se habían apartado del Evangelio, como el epístola a los Romanos, un énfasis extremado en el Evangelio, y defiende el Evangelio porque había una amenaza. Pero cuando no hay una amenaza, usted trace bien la palabra de verdad. Hace poco expuse un mensaje a unos ministros aquí en la ciudad acerca de la sana palabra. Y la sana palabra, para que sea sana, debe curar. Y cuando en la palabra hay extremos, cuando la palabra no se da como debe ser, y en la palabra hay orgullo, o hay extremismo, o hay énfasis
énfasis equivocados o hay pasiones desordenadas, cuando predicamos podemos torcer la palabra y ya no es sana, ya enferma. Y la palabra tiene que sanar. Así que voy a tomar el contexto de acá, donde está haciendo un contraste. Saben ustedes que el epístola a los Hebreos, la palabra clave es la palabra mejor. El escritor está comparando el evangelio de la gracia de Cristo con la ley, con el antiguo sistema judaico de los ritos y ceremonias, o el antiguo pacto con el nuevo. Y él comienza hablando de Jesús y dice, y habla de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y presenta a Jesús que es mejor que los ángeles, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra. Y habla varias cosas de lo que Dios le dice a Jesús que no le dice a los ángeles. Luego compara a Jesús con Moisés y dice que Moisés fue fiel como siervo de Dios en la casa, pero Cristo fue fiel como hijo. Así que es superior a la casa el que la hace que el siervo de la casa, diciendo que Cristo superaba a Moisés. Capítulo 1 dice que Dios habló a través de los profetas, pero que hoy nos ha hablado por el Hijo. Entonces está contrastando, diciendo, no, usted dice, aquello no sirve y esto sí sirve. No, aquello tuvo su gloria, aquello tuvo su medida, pero esto ya no es medida, sino plenitud. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aquello es la sombra, esta es la realidad. Aquello es el tipo, Cristo es el antitipo, que cumple el tipo. Qué lindo estudiar la palabra como debe ser. Acuérdense que yo vengo de un contexto de la ley. Sin embargo, nunca me han visto a mí siendo antinomianista, que son los que están en contra de la ley. No, la ley tuvo su cumplimiento. Ya no estamos bajo la ley. El pacto, no estamos bajo la ley, está abolida como pacto. Pero el espíritu de la ley sigue vigente, sigue enseñándonos. ¿Cómo vamos a entender el nuevo pacto si no entendemos el antiguo? Hay personas que me han preguntado: pastor, ¿por qué usted predica tanto del Antiguo Testamento? Y yo, bueno, porque Cristo predicó del Antiguo Testamento y los apóstoles todos predicaron del Antiguo Testamento. ¿Y cómo vamos a explicar el nuevo si no sabemos el antiguo? Pues el antiguo es la fuente para entender el nuevo. Pero siempre que hablamos del antiguo, estamos hablando del nuevo. Allá ilustramos y aquí cumplimos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Qué hermoso es la palabra sana. Porque cuando usted, es como pasa a veces, hoy por ejemplo, si usted habla que el hombre es la cabeza del hogar, inmediatamente hay una reacción y ya no te quieren escuchar. Pero hay ministerios que hablan feministas que hablan a la mujer y quieren hablar de la mujer, en la dignidad de la mujer. Y entonces cuando hablan de la dignidad de la mujer, los hombres se ponen ahí, se arman. Y es un tema bien difícil. ¿Por qué difícil? Porque el ambiente está dañado totalmente. Los hombres por milenios abusaron de su autoridad y hollaron y pisaron a las mujeres. Y las mujeres se liberaron a comenzar el siglo XIX o el siglo XX. Entonces hay una enfermedad que está en el ambiente. Y entonces hay que tener tanto cuidado como el que pisa huevos para hablar del tema. Un tema tan bíblico, tan glorioso, y que es necesario predicarlo porque hay unos balances locos. Entonces, pero hay un cuidado. Entonces, si la persona que lo predica está enferma, si es una mujer la que predica que el marido es un déspota, que la maltrata y la maltratada, ¿cómo usted cree que va a predicar? ¡Ja! Santo. Y si es un hombre machista, ¿cómo usted cree que va a predicar? Arremetiendo contra las mujeres, como lo hemos visto nosotros. Enfermos, están enfermos. El que predica la palabra tiene que sanarse para poder sanar a otros. Amén. Gloria a Dios. ¿Y saben ustedes cuál es el antídoto contra todo eso? El temor de Jehová, que hace que los hombres se aparten del mal. Yo tengo cuidado cuando digo algo que enfaticé mucho. Hasta vaya, mira, edítame esto, no sea que confunda a alguien. Yo revisé cada libro como 8 veces
Porque digo, si los lee un bautista, no quiero que sea tropezo para bautista. El bautista esto lo puede interpretar así, puede rechazar la palabra. Se lo voy a poner en un lenguaje de él que puede entender el bautista y no tropiece y le edifique la palabra. El pentecostal piensa de esta manera. Así que le voy a preparar así para que el pentecostal no tropiece. Queremos edificar, no estrujar en la cara a la gente. Tú estás equivocado, nosotros sí. Eso no es de Dios, eso no es el Espíritu de Dios. Amén. No, vamos entonces al contexto. Ya tienen una terapia de lo que es la sana doctrina y no la gangrena, porque Pablo habla de otra cosa que la gangrena, que gangrena. Se come todo el cuerpo, la mala enseñanza. Amén. Y escuchen aquí para que entendamos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me concentro en el versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ustedes saben que, y repito para que sigamos con el contexto, el libro de Hebreos es un libro de contraste. Compara a Jesús que Dios habló por los profetas, pero hoy nos habla por el Hijo. Es decir, que ahora tenemos directamente la palabra de Dios a través de Cristo. Los profetas fueron mensajeros de Dios, fieles a Dios, pero no se puede comparar el mensajero con el mismo Señor que vino a hablarnos la palabra. Moisés fue fiel como siervo, Jesús es hijo, así que tenemos en la casa al hijo. Muy bien, y así sucesivamente. Capítulo 4 habla de reposo. El sábado y las siestas antiguas eran el reposo en el Antiguo Testamento. Habla del sábado, y dice el libro de Hebreos, si el séptimo día fuera el día de reposo que Dios prometió, entonces no hablaría de un reposo en los días de Josué. Y dice que Josué le dio un reposo a Israel en la tierra de Palestina. Pero si fuera el de Josué, dice el escritor, el reposo, entonces en el Salmo 95 no hablara que queda un reposo para el pueblo de Dios, que hay otro reposo. Entonces ni es el séptimo día, ni es Canaán. Entonces hay otro, y es Cristo, ese reposo de la fe. Vean, no está diciendo que el de reposo no sirvió, sino que hablaba de un reposo mayor. Abraham andaba buscando una patria gloriosa. Dios le prometió a Canaán, pero por la fe andaba buscando la celestial. Ve que está contrastando. No sirve. ¿Cómo que no sirve? ¿Cómo te va a decir que la tierra prometida no sirve? Si es un tipo de la gloriosa donde vamos a vivir, de lo que viene. Ay, qué triste estar enfermo. Amén. Y sigue comparando. El santuario, ahora tenemos un mejor sacerdote. Ahora tenemos un mejor sumo sacerdote. Ahora tenemos una mejor ofrenda. Ahora tenemos una mejor resurrección. Y entonces aquí habla de un mejor altar. Y está contrastando. Y en ese contexto acá, dice aquí, para confirmar a los santos hebreos y también a nosotros, dice el escritor, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, que estoy seguro que está hablando del judaísmo, algunas doctrinas, énfasis del judaísmo, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en las viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿De qué se refiere con las viandas? Se refiere a los ritos, ceremonias, oblaciones y todos los ritos del culto hebreo, que naturalmente eran simplemente una sombra, eran simplemente una tipología. Representaba a Cristo, representaba el nuevo pacto, representaba lo perfecto, representaba lo que iba a venir después. Era algo temporal, provisional, ilustrativo, para que cuando llegara el cumplimiento se pueda entender. Entonces, ¿por qué quedarnos con el tipo si tenemos el antitipo? ¿Por qué quedarnos con el anuncio cuando tenemos el cumplimiento? Entonces, todo lo contrario, a Israel no le aprovechó los ritos y las ceremonias.
de ninguna manera. Todo lo contrario, los profetas en el Antiguo Testamento, un énfasis grande que hicieron fue esto justamente. Ellos predicaron en contra del ritualismo. Ellos enseñaron que misericordia quiero y no sacrificios, que la obediencia es mejor que los sacrificios. Dice Dios, vuestras fiestas me tienen hastiada mi alma. Dice la sangre de los animales también. Estoy cansado de los sacrificios. Dejen el ritualismo y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la lana. Arrepiéntanse, conviértanse. Hombre, ¿qué pide Dios de ti? ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Dice Miqueas. ¿Con multitudes de animales? ¿Con miles y miles de animales y mucho derramamiento de sangre? No, hombre. Él te ha dicho lo que es correcto. Vivir justicia, amar misericordia y ser humilde delante de Dios. ¿Cuál es el énfasis de la predicación aún de los profetas? Era a donde nos llevaban los ritos. No los ritos, sino que representaban los ritos. Cuando se hacía una ofrenda por el pecado y el culpable ponía la mano sobre el animal para depositar su culpa sobre ese animal inocente, y luego ese animal moría por él, en el lugar de él. ¿Cómo se le va a ocurrir a él? ¿Cómo se le va a ocurrir que la culpa va a caer sobre ese animal, que es inferior a él? No, simplemente hay que entender que Dios estaba representando la venida del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No se puede entender. Si Cristo no hubiera venido, estuviéramos en los ritos y ceremonias, no pudiéramos entender eso. A Israel no le aprovechó. Todo lo contrario, le fue un tropiezo. Los profetas tuvieron que hablar en una manera muy fuerte, muy firme, muy determinante. Los profetas tuvieron que confrontar muchas veces a Israel, hasta decirle, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. El temor de este pueblo es un mandamiento aprendido, no aprovecha para nada. Entonces, a los cristianos ya convertidos hebreos, y por consiguiente a nosotros, nos está diciendo acá que las viandas no aprovecharon a Israel, los ritos y ceremonias, todo, porque Israel no interpretó. Israel, como dice el mismo Dios dijo a Israel: ustedes tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, corazón y no entienden. Aunque Israel no llegó a conocer la plenitud, sino que la plenitud fue revelada cuando vino Cristo. Pero los profetas hablaron del espíritu de la palabra. Casi todos los profetas hablaron del espíritu de la palabra. Tenían la iluminación, la claridad, la revelación de lo que era lo que Dios quería. Entonces a nosotros se nos enseña a poner el corazón en la gracia y no en el ritualismo, no en el formalismo religioso. Esto, naturalmente, el contexto es Israel y está hablando de ritos, ceremonias y todas esas ritos y todas esas celebraciones del culto hebreo. Pero nosotros hoy podemos caer en la actitud de rito, en el formalismo religioso, en darle importancia a lo que no tiene importancia. Colar el mosquito y tragarnos el camello, como dice Jesús muchas veces. Hay personas que le dan tanta importancia a la ley, al mandamiento, a la letra, y no van al espíritu. A veces con temor de Dios, pero un temor sin ciencia. Conocimiento sin ciencia se convierte en tropiezo. Nosotros estamos en la gracia. La gracia es un pacto espiritual. Un pacto espiritual, no de letra, sino del espíritu.
La letra mata, el espíritu da vida. ¿Cuándo mata la letra? Cuando la Biblia dice que la letra mata, ahí usted puede tropezar y caer y menospreciar la letra. No está menospreciando la letra. Está diciendo la letra sin el espíritu mata. Así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la Biblia en letra sin espíritu está muerta. Porque un cuerpo, un ser tiene cuerpo y tiene cuerpo y tiene espíritu. Así es la palabra. La letra sin el espíritu está muerta. Como un cuerpo sin espíritu está muerto. Así que no aprovecha poner el corazón en formas religiosas, en ritualismo, en letras, en palabras, aún en la misma doctrina. Si la doctrina no es en el espíritu, podemos tomar la enseñanza más gloriosa, aún el mismo evangelio de Jesucristo, y convertirlo en una religión, aún la misma predicación del reino, que es la vida del reino, la vida de Dios, la vida del evangelio, y convertirla en un ritualismo, convertirla en una fatiga, en algo tedioso, en algo que puede ser un tropiezo para muchos. No nos podemos olvidar de la vida del Espíritu. El Evangelio es la vida de Dios en el Espíritu. Dios es Espíritu, su reino es Espíritu. La letra fue dada para revelar el Espíritu. No podemos quedarnos en la letra y tropezar en la letra sin llegar al Espíritu. El propósito de la letra es llevarnos al Espíritu. Solamente Dios pudo a través de la letra revelar el Espíritu. Porque es imposible a través de la letra revelar el Espíritu. No lo puede hacer un abogado, ni el escritor más experto puede convertir la letra en espíritu. Porque la letra, por más que quiera decir, no dice todo lo que hay que decir. Y de eso viven los abogados. Los abogados vienen a interpretar las letras y toman una tilde de la letra y toman una conjunción, por ejemplo, y con esa conjunción sacan a los delincuentes libres. Porque tuercen la letra, porque cuando lo que está escrito no lo dice todo, que es imposible decirlo todo. Porque por más enfático que usted desea, algo va a omitir, y en esa omisión el abogado tuerce y dice, acá ahí no dice así. Como el ejemplo que pongo en el libro, de que si alguien entra, alguien se roba una bicicleta y lo juzgan, el abogado dice, bueno, él no se la robó porque él no entró a la casa. Y la ley dice que si entra a la casa y la bicicleta estaba en el frente de la casa, no estaba adentro, dice que no se la robó. Si hubiera entrado, sí, pero él no entró. Entonces arregla la ley y dice, al lado o adentro, como quiera se la robó. Dice la ley. Entonces viene el ladrón y dice, bueno, ni voy a entrar ni va a ser afuera. Entonces se sube en el árbol del vecino que tiene una rama allá, toma una soga y saca la bicicleta. Y dice, ni entré ni fue afuera. Así que hay que cambiar la ley de nuevo. Y si alguien toma un lazo y lo extiende en el árbol, está robando. Entonces el ladrón inventa otra cosa. Y entonces la ley nunca va a terminar. ¿Ve por qué no puede basar en el legalismo? Pero la palabra dice que en el Espíritu no hay ley, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Sé qué significa eso? Que cuando usted obedece a Dios en espíritu, usted tiene la intención de agradar a Dios, porque usted teme a Dios y usted no trata de aprovecharse de las letras, sino que usted está interesado en lo que Dios quiere decir para vivirlo y no para aprovecharse de eso para un beneficio personal. Así que cuando usted dice que Dios es amor, usted entiende. Ah, Dios es amor. Ah, claro, me va a perdonar. Puedo robar, puedo matar. Dios como quiera me va a perdonar. Dios es amor. Y eso es lo que pasa hoy. Estoy poniendo un ejemplo quizás tonto, pero la palabra se usa para traficar, se usa para engañar, se usa. ¿Por qué? Porque no hay espíritu. Cuando hay espíritu, aunque no se hable mucho, usted entiende, porque usted quiere obedecer, usted quiere entender, usted no quiere tropezar. Jesús dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de la luz no se esconde de la luz, se expone a la luz para que se sepa que sus obras son hechas en Dios.
Pero el que anda en traqueteos, como dicen en Puerto Rico, y malos caminos, trata de jugar con las cosas, de aprovecharse de las cosas, como los ladrones y los abogados, para arreglar las cosas. Y no importa cómo lo saqué, mandando al inocente a la calle y al culpable a la cárcel. Saqué. ¿Acaso esa justicia? Ese no es Dios. Cuando usted tiene una santa intención, no hay que hablar mucho. Ya usted sabe cuál es su deber y usted lo quiere vivir, porque usted quiere agradar a Dios. ¿De dónde vive por qué hay tantos problemas y tanta inmadurez en la religión? Usted va a una charla de jóvenes en muchas iglesias y vienen las preguntas: pastor, ¿se puede ir al cine? Pastor, ¿se puede beber vino? Pastor, preguntas tontas. ¿Cómo? ¿Qué malo fumar si la Biblia no habla del cigarrillo? Así no habla de muchas cosas. Pero la Biblia, la palabra no es letras, es espíritu. Es cierto que no habla del cigarrillo, pero habla de cuidar el cuerpo. Habla que todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces la Biblia habla de espíritu, de principios. No tiene que decir todo. No tiene que decirte todo, aunque la Biblia lo dice todo. No, en las letras no lo dice todo, pero en el espíritu lo dice todo. Todo lo que hay que saber de Dios lo dice la palabra, si usted lo quiere entender en espíritu. Díganme ustedes, ¿dónde terminará la lista de Dios para decirnos que hay que ser santo? Santo Dios. Puede escribir todos los libros del mundo diciendo: no mate, no coma, no beba, no te ponga, no vaya, no piense, no haga. Dios mío, ese no nunca va a terminar. Pero en el espíritu no es no, sino sí en él. Amén. Gloria a Dios. Quiero agradar a Dios. Y como quiero agradar a Dios y soy maduro, voy a elegir bien, porque quiero agradarle en todo. La letra no me tiene que decir que eso es malo. El espíritu le dice a mi espíritu que eso, aunque no sea malo, me lleva a lo malo y tarde o temprano ofende a Dios. No hay límite de entendimiento y revelación en el espíritu. Pero las letras, por eso matan. Porque las letras matan a los que no son espirituales, que andan tratando como los abogados de los ladrones, de aprovecharse de lo que dice para sacar provecho. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Usted dice: santo Dios, ¿no está equivocado? No está equivocado, porque el que ama no hace lo que quiere, porque el amor no busca lo suyo. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser santo. Si amáramos, por eso Dios es amor y el fruto del Espíritu es amor. Si usted dice Dios es amor, miren, las dos grandes verdades: Dios es amor y el fruto del Espíritu es amor. Si usted ama, ya. Toda la ley y los profetas se resumen en una cosa: ama a Dios y al prójimo. Ya se acabó. Fíjense, 2 mandamientos. Y Moisés tuvo que escribir 5 libros. Y escribiendo 5 libros no logró llevar a Israel a amar a Dios. Sin embargo, Jesús dice: Jesús te derramó el amor en el corazón, y ni siquiera te tiene que decir que tú tienes que amar, porque el amor ya está derramado en nuestros corazones. Y el que ama no le hace mal al prójimo, y el que ama quiere agradar a Dios. Miren, como 2 cositas tan sencillas ya lo dice todo. Santo Dios. 2 cosas dice todo. Una sola cosa: amor, dice todo. Por eso la palabra dice que el conocimiento envanece. O sea, las letras. El espíritu, dice, el amor edifica. ¿Qué hace el amor? Provecho. Los judíos no tuvieron provecho.
¿Saben ustedes siglos y siglos de revelación? Siglos y siglos de revelación, jactándose de que son el pueblo de Dios, jactándose de eso es increíble. Gloriándose en las letras, en los ritos, menospreciando al mundo. Todo lo contrario al Espíritu del Dios de Israel, que aún en el antiguo pacto no excluyó a los extranjeros. El extranjero que estuviera entre vosotros, si se circuncidare y entra en el pacto, puede participar de todo el rito en Israel, aún de la Pascua. No excluyó. Traten bien a los extranjeros, porque el plan de Dios era para todos. Pero Israel se quedó en las viandas, en los ritos, dando vueltas. No nos puede pasar lo mismo. Digo, no es que nos puede pasar. A la iglesia le ha pasado esto. Quizás no son incienso. Bueno, hay cristianos que también usan el incienso. Y el incienso ahora dice que son las oraciones de los santos. Miren lo que cuán difícil, cuán lejos están, porque están en las letras. Pero en el antitipo, el tipo es el incienso, el antitipo del incienso es la adoración de los santos. Entonces, escuchen, amados, seguimos aquí con el versículo que sigue. Dice aquí, el versículo 9 dice que estas cosas no aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Eso fue lo que enfaticé. El 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Hay un altar. ¿Saben ustedes por qué dice esto acá? Los levitas y los sacerdotes comían del altar. Aún Pablo aplicando dice que los que trabajan en el altar vivan del altar. Los sacerdotes comían de los sacrificios. En el libro que escribí, en la honra del ministerio, el primer capítulo habla de una de la honra del ministro aplicando. Es que de la misma ofrenda con la cual se honraba a Dios, de esa misma ofrenda, después de ofrecida, había carne para el sacerdote. Y dependiendo del tamaño de la ofrenda, era la recompensa del sacerdote. Si se sacrificaba una palomita, pues le daban una pechuguita. Estoy bromeando. Pero si era una oveja, le tocaba un poquito más. Pero cuando sacrificaban un toro, madre mía, cuánta carne. Y era una honra tremenda vivir del altar. Porque, ¿qué es una ofrenda? Una ofrenda es el amor de alguien, la gratitud de un adorador que quiere honrar a Dios. Entonces, comer de eso es demasiado honroso. Pero escuchen, amados, aquí habla de otro altar que es superior a ese altar. Van a ver por qué es superior. Pero tenemos que seguir para poder entender. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí el apóstol está hablando de la ofrenda por el pecado, que habían dos ofrendas, dos clases de ofrenda por el pecado. En una el sacerdote podía comer, en la otra no podía comer. Y era aquella que se sacrificaba, o sea que se quemaba fuera de la ciudad o fuera del santuario. Quiero leer algunos textos porque me voy a detener aquí a decir algunas cosas. ¿Están listos para la palabra? Muy bien. Vamos a leer algunos pasajes. Vengan conmigo al libro de Levítico, por favor. Levítico capítulo 4. Pónganle algo a la Biblia, vamos a volver a Hebreos. Levítico capítulo 4. Todo el capítulo habla de la ofrenda por el pecado.
Miren, de versículo 7, para que entendamos, para no leerlo todo. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar y del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión. Estoy leyendo Levítico 4:7, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomará del becerro para la expiación toda su grosura y la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y de la manera que se quita del buey el sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas y sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento. Diga conmigo, fuera del campamento, a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Miren ustedes, la sangre se derramaba en el altar y la grosura se quemaba, porque ambas cosas, la sangre y la grosura, eran las 2 cosas que eran intocables en los sacrificios. Dios dice que la sangre no se podía usar ni se podía comer sangre. Y dice Dios, tampoco se podía comer, nadie se puede comer la grosura, la grasa del animal. Ambas cosas, dice Dios, son mías, pertenecen a Jehová. En la sangre está la vida, y en la grosura está la prosperidad, está la bendición. Dios le dijo a Israel, te daré el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Yo una vez prediqué un mensaje de la grosura, que es lo excelente, la bendición, lo que representa, así como en el animal la grasa. De hecho, ambas cosas es que le dan sabor a la carne. Cuando usted encuentra el sabor a la carne, es la sangre y la grasa lo que dan sabor a la carne, y ambas cosas. Así que el sabor de la ofrenda pertenece a Dios. El que debe saborear el sacrificio no eres tú. Qué lindo tuve el culto. Es que el culto no es para ti. Es que me gocé en el culto, pero gloria a Dios que te gozaste, pero el gozo no es para ti. El gozo, el sabor del culto, el sabor de la ofrenda es para Dios, que la olfatea y la saborea. En la sangre está la vida, y la vida pertenece a Dios. Y en la grosura está la bendición y la prosperidad, y eso viene de Dios, procede de Dios y debe ir a Dios. Es lo mejor de la ofrenda. Y ambas cosas, cuando se queman, producen un olor, y cuando se comen, ¿qué sabor? El olor y el sabor de la ofrenda pertenecen a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero ya van a ver, en este tipo de ofrenda por el pecado, aquí que menciona acá, hay todos los textos, hay todo el capítulo habla de las diferentes zonas, porque había una ofrenda por el pecado del pueblo, por el pecado de la congregación, etcétera, etcétera. No tengo tiempo para detenerme ahí. Le mostré el ejemplo solamente a qué se refiere el escritor a los hebreos. Muy bien. Vamos a leer, para no leer tantos textos, porque también ahí habla en el 12, en el 18, en el 21, el 10, 18, en fin, hay muchos textos que hablan de esto, pero no los voy a alcanzar. Voy a leer uno más en el 6, capítulo 6. Desde el 24 en adelante habla de la ofrenda del pecado. ¿Lo tienen? Dice aquí, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón, a sus hijos, y diles, esta es la ofrenda, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá en el lugar santo, será comida.
en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y de salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Era algo muy santo. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. ¿Ve? Que hay un tipo de ofrenda por el pecado que el sacerdote participaba y comía. Pero dice el 30, mas no comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión, está hablando de lugar santísimo, para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Así que habían dos ofrendas, una por el pecado que el sacerdote podía comer, había una externa y otra dentro y otra fuera. Muy bien. En la de afuera, adentro podía comer, cuando se salía no se comía. ¿Por qué? Se sobreentiende, la tipología es que el animal quemado afuera estaba sacando el pecado y la inmundicia afuera. Es como el capítulo 16 del Levítico, que habla del día de la expiación. Había un rito en el día de la expiación que se tomaban 2 machos cabríos. Uno se sacrificaba por el pueblo, se derramaba la sangre. Otro se tomaba vivo, azazel, y se sacaba al desierto, y se le soltaba, ese no se le mataba. Entonces, para que sacara fuera del campamento los pecados de Israel, fuera del campamento, esa es la idea. Entonces, ¿ya tiene la idea? Entonces, este sacrificio al cual alude el escritor era el sacrificio donde el animal se quemaba afuera. Naturalmente, si el animal se quemaba afuera, no había carne para el sacerdote. Acuérdense que todo tiene un contexto. Y entonces él está tomando este tipo de sacrificio para ilustrar el sacrificio de Cristo. Muy bien. Vamos entonces a Hebreos para que podamos entender un poquito. Hebreos capítulo 13, ¿lo tienen? Muy bien. Escuchen ahora algo aquí muy interesante. Tenemos un altar, versículo 10, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dame tu atención aquí. Escúchame. Según la ley, cuando los sacerdotes comían carne, óiganlo bien, cuando el sacerdote comía carne, tenía que ser carne cocinada. Nunca el sacerdote comía carne asada, porque la carne asada era solo para Dios. Holocausto era una ofrenda del todo quemada. Se le quemaba a Dios, vamos a decir así, se la comía a Dios. No era para el sacerdote. De hecho, atención aquí, mucha atención aquí. En el único rito, óigalo bien, diga conmigo, en el único rito, dígalo, en el único sacrificio que se comía la carne asada era en el Cordero Pascual. Por eso la cena del Señor, todos comemos del Cordero sacrificado. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Se mataba el cordero y se asaba. Y no solamente los sacerdotes comían, todo el pueblo comía de la Pascua. Y escuchen, en la Pascua el cordero no se sacrificaba en el santuario, sino en la casa de cada uno. Fuera del santuario. Fuera del santuario. Aleluya. Escúchenme. En la Pascua, cuando se celebró la Pascua, la primera Pascua, atención aquí. Porque usted dirá, y escuchen lo siguiente.
Póngase usted la aplicación. Una de las cosas y ahora Dios a través de la Pascua me lo revela. Yo decía, Señor, pero está bien, entiendo que todo tiene su contexto, y Él está tomando un tipo de sacrificio para ilustrar algo acerca de Jesús, que murió fuera de la ciudad, fuera del templo, salió fuera. ¿Cómo es posible que Jesús, que representa lo que representa, no murió adentro, en el santuario, murió afuera? Y yo dije, pero Señor, escucha esto. La sangre de Cristo no fue derramada en el santuario, ni siquiera en Jerusalén. Fue afuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. ¿Por qué fuera de la ciudad? Bueno, ahí está representado. Ya van a ver más adelante. Porque ahí está representando al Cordero, el sacrificio expiatorio por el pecado, donde el animal o el sacrificio se quemaba afuera. Escúchame, en la Pascua, yo digo, Dios mío, pero Señor, es algo interesante esto. Porque tanto la sangre de Cristo como el cuerpo fue sacrificado fuera de la ciudad. Lo dice la Biblia. Más adelante van a ver esto. En la Pascua, originalmente, escuchen, se mataron el cordero, tomaron la sangre y la pusieron afuera, en el dintel de la puerta. Y como la sangre estaba a la vida, llevaron la sangre afuera. Amén. Y aquí la gran enseñanza aquí es la palabra afuera. Él salió fuera del real, salió fuera de la ciudad, salió fuera del campamento. Entonces, miren lo que dice aquí. Atención. Acuérdense que está contrastando el culto judío, la ofrenda hebrea, con la ofrenda cristiana, la ofrenda de la gracia, la ofrenda del evangelio, del cumplimiento en Cristo. Y dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Escuchen, los sacerdotes, ustedes saben que los sacerdotes comían del altar porque los sacerdotes vivían del altar. Dios no le dio heredad ni a los levitas ni a los sacerdotes. ¿No les dio qué? Heredad. Dice, yo soy tu heredad. Por eso Dios dice, ellos no van a vivir de la agricultura, ni de lo que produzcan, ni de la ganadería. Van a vivir de las ofrendas porque trabajan en el altar. Y yo voy a compartir con ellos de la misma ofrenda. ¿De acuerdo? Así que, miren ustedes, los que sirven al tabernáculo. Los que sirven al tabernáculo. Hay quienes sirven al tabernáculo y hay quienes sirven al Dios del santuario. Por eso, escuchen, el versículo 13 dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Salgamos a Él, o sea, a Cristo que está clavado en la cruz. Y aquí los dos altares es el altar de los sacrificios hebreos, los ritos, las ceremonias allá en el santuario, en el templo, y la cruz del Calvario, que es un altar que fue establecido afuera. Amén. Hay un altar adentro. La ley, el pacto antiguo, el templo, los sacrificios adentro. La cruz es un altar que es afuera, porque Cristo murió afuera. Y la ofrenda que complació a Dios y lo satisfizo para siempre es la ofrenda de justicia que el Hijo le ofreció en la cruz del Calvario y fue afuera. Escuchen. Aquí dice que los que ministran en el tabernáculo, para el tabernáculo, en el antiguo pacto, en la ley, en el templo, no tienen derecho a participar de este altar de nosotros. ¿Y por qué? Otra vez lo ilustro con la Pascua. En la Pascua, solo los circuncidados podían comer la Pascua. Los hebreos, aunque circuncidados de acuerdo a la ley, que no aceptan la cruz y el sacrificio de Cristo, pues no pueden participar de la nueva Pascua. Nuestra Pascua es Cristo.
Cristo dijo: coman, ustedes pueden comer, beban la sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi vida, que yo le entrego por todos. Si ustedes lo creen, pues tienen derecho a comer de este nuevo altar y de este nuevo tabernáculo. Los hebreos, porque no creen, no pueden comer. Fíjense que antes los hebreos decían: solo nosotros podemos comer la Pascua. Y nosotros decimos: no, antes ustedes comían la Pascua de aquel altar. Ahora nosotros no podemos comer a Cristo. Y es un mejor altar y es una mejor comida, porque no se trata de comerse la carne de un animal, sino el cuerpo de la vida inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese animal que se sacrificaba afuera, que se quemaba en holocausto delante del Señor para llevar afuera las inmundicias de los hijos de Israel, afuera. Cristo también fue llevado afuera a sacar el pecado hacia afuera. Y Él llevó el vituperio, la cruz. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos curados. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras rebeliones. ¿Dónde? Afuera. Pero escuchen ahora, Cristo no vino a limpiar el templo hebreo. Él vino a quitar las inmundicias del reino de Dios. Y Cristo ofreció un sacrificio para el santuario celestial, no para el de aquí. Amén. Amén. Porque el hombre, en la comunión con Dios, podemos decir, contaminó el santuario. ¿Entienden? No contaminó el cielo, pero contaminó el reino de Dios, porque Dios el Edén y la tierra la hizo perfecta. Y el pecado, ¿qué hizo el pecado? Contaminó la tierra, contaminó el santuario de Dios. Estoy hablando en el aspecto espiritual. Y que entonces, ¿por qué? Por eso Dios sacó al hombre del Edén. El hombre fue destituido de la gloria de Dios, fue destituido de la presencia de Dios. Amén. Escuchen, Adán fue echado fuera. Cristo también murió fuera. Amén. Porque así como Adán fue echado para que no contaminase el Edén, Cristo llevó nuestras contaminaciones afuera. Para que lo de adentro, que es la relación con Dios, la presencia de Dios y el santuario de Dios, quedara limpio. Dar un aplauso al Señor. Cristo no estaba descontaminando el templo judío. De hecho, unos años después, el templo judío fue destruido, porque ya no hay más sacrificio por el pecado, porque uno murió por todos. Ya no hay más ofrenda por el pecado, la de la cruz. Y 3 décadas después que Cristo murió, fue destruido el templo y el santuario, y se quedó el altar nuestro, el de Cristo, el de la gracia, el de afuera. No el de adentro, el de afuera. El que sacó el pecado afuera, las inmundicias afuera, para limpiar el santuario de Dios. Porque aquel primero era una representación nada más. El santuario representaba la presencia de Dios. Por eso, a llevar afuera es sacar las inmundicias afuera. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote el día de la expiación. Tomaba la sangre del altar y la llevaba allá. Luego las inmundicias las quemaban afuera. Los animales, los cuerpos afuera. Cuando usted esté celebrando la cena del Señor y usted esté comiendo el pan, entienda que en la ley, en el altar antiguo, cuando se quemaba el animal afuera, nadie podía participar. Ahora nosotros podemos participar con Cristo. Pero yo veo más aquí. Yo quiero leer 2 textos con ustedes. Juan capítulo 19.
Lo tienen. Juan 19, los versículos 17 y 18. Juan 19, 17 y 18. Dice, hablando de Jesús, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota. Diga, ahí está el altar. Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. ¿Dónde? Cargando la cruz, salió ¿dónde? Fuera. Hay un personaje en la Biblia que siempre ha sido un misterio para mí, y es Simón Cirineo. Simón Cirineo venía de Cirene, de África, posiblemente judío, pero venía de la diáspora, y estaba ahí curioseando, posiblemente el día de la crucifixión, mirando ahí. Y como Jesús estaba tan agotado, porque desde el viernes no dormía en el jueves completo, y después el pecado de la humanidad sobre él, el sudar sangre en Getsemaní, después la paliza que le dieron, porque fue una tremenda paliza hasta que lo desfiguraron, dice la palabra, los azotes y todas las cosas, estaba que ya no podía llevar la cruz. Y este hombre le lleva la cruz. Dice, pero Dios mío, ¿quién era? ¿Qué representaba a este varón que lo obligaron a llevar la cruz de Jesús para que ayudara a Jesús? Quizás hoy podemos hacerle justicia a Simón Cirineo y decir que Simón Cirineo nos representa a todos nosotros. Nosotros no queríamos llevar la cruz. Ahí dice, salgamos con él fuera a llevar con él el vituperio. Ponte la cruz como Simón Cirineo y vamos afuera. Simón Cirineo representa a cada cristiano que aunque no queríamos llevar la cruz, nos la pusieron encima. La cruz era nuestra, no era de él, pero él la tomó por nosotros. Y ahora el Señor representativamente le dice a Simón, toma la cruz y sal con él. Y aquí dice, hay una invitación aquí. Hay una invitación. Y dice, salgamos pues a él, llevando o cargando su vituperio. El vituperio es la cruz, que es vergüenza, ignominia, maldición, condenación. Y eso es lo que Cristo llevó afuera. Y dice, hay una invitación a los cristianos. Oye, cuando yo dije que comíamos del sacrificio, que era un sacrificio que nadie comía, y ahora Cristo en la Pascua nos da a comer el sacrificio, y que los hebreos no pueden comer el sacrificio porque no creen en Cristo. Usted dijo aleluya y aplaudió. Ahora yo le digo, bueno, pero también salga con él a llevar la cruz. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y salga conmigo. Salga conmigo, salga conmigo. No se quede adentro, salga afuera a llevar el vituperio. El otro texto que quiero compartir es Hechos 7:58. El libro que sigue, capítulo 7, versículo 58. Lo tiene. 7:58 está hablando de Esteban. Vamos a leer el 54 para que entendamos. Oyendo estas cosas,
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Diga: Esteban también llevó su vituperio fuera de la ciudad. Muchos dicen que Esteban fue el primer mártir. Algunos dicen que murieron algunos antes de él, no importa, pero la Biblia no lo dice. Por lo menos en el orden que la Biblia lo menciona. Puede ser que haya mártires antes de Esteban, pero es como las cosas que son representativas. Esteban representa, aunque quizás no fue el primer mártir, representa a los mártires. Es como la tipología de los mártires. Es como el tipo que figura, que representa lo que es un verdadero mártir. Un verdadero mártir es aquel que muere por el testimonio de Jesús, y es aquel que en su muerte se goza, como Jesús pide perdón por sus opresores, sus asesinos, y mira al cielo y ve a Dios, y luego sale fuera a llevar el vituperio. Esteban nos representa a nosotros como Simón Cirineo. Amén. Posiblemente Simón Cirineo representa a los judíos cristianos que van a vivir el vituperio, que van a salir con Cristo afuera, y Esteban quizás nos representa a nosotros, que va a salir afuera, no sé. Pero ahí hay dos que llevaron la cruz, a dos que fueron apedreados. Bueno, Esteban no fue apedreado, Simón Cirineo, pero llevó la cruz de Jesús, porque estaba en el lugar de Jesús, con él hacia afuera. Salgamos pues a él. Me gusta porque no está hablando ahí de un lugar. No dice salgamos pues a la cruz. No dice aquí salgamos pues a él. A él. Vamos a la cruz donde está él clavado. Vamos a participar con él de su vituperio, de la vergüenza. No hay discípulo de Cristo que no tenga la cruz. El altar de la ley estaba dentro de la ciudad. El altar del evangelio está afuera. Jesús sacó fuera el pecado. Pero sacó, yo veo muchas cosas aquí. Jesús, llevando la cruz, llevó nuestros pecados fuera del santuario de Dios, fuera de la ciudad de Dios, para llevar las inmundicias afuera, fuera. Pero no solamente llevó Jesús el pecado afuera. El Señor, mis hermanos, llevó la salvación afuera. Porque la salvación estaba encerrada en Jerusalén para los judíos. Dice el Señor: voy a sacar la salvación fuera, para que la salvación sea para todas las naciones. Amén. Para que la salvación sea por todos los hombres. En la narración dice, murió, y dice por todos los hombres. No solamente por los judíos. El sacrificio no era solamente para un pueblo, sino para todas las naciones. Serán benditas de ti todas las naciones de la tierra. Cristo sacó la salvación, la sacó de la ciudad y la llevó al mundo a través de la cruz del Calvario. Llevó el pecado afuera. Llevó el evangelio para que saliera de las fronteras hebreas y fuera salvación para todos los hombres.
Tú y yo estamos acá porque Cristo lo hizo afuera. Escúchame. Jesús llevó el pecado afuera para que tú y yo entrásemos a Dios. Da un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. 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 Fuera el pecado para llevarnos adentro. Sacó Jesús la salvación. Que Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, dijo cuando comenzó su ministerio. Y terminó diciendo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y será predicado este evangelio del mundo a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amén. Cristo sacó la salvación, la sacó de las fronteras de la ciudad de Jerusalén, de Palestina, de la tierra deseada, para que fuera salvación para todos los pueblos. Y entonces un día nos dará, como dice más adelante, otra ciudad. Aleluya. No solamente cambió Jesús al altar. Vengan conmigo también a Hebreos. ¿Lo tienen? Yo le puse el marcador. Dice el 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No solamente cambió el altar, cambió la ciudad. La Jerusalén de ahora es la celestial. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, aquella que buscó Abraham. Aún menospreció la tierra y dijo, dice el escritor de los Hebreos, si hubiera sido por esa, se hubiera quedado allí. Pero se sentía peregrino, que hasta compró la cueva de Macpela para enterrar a sus muertos. Aunque se la querían regalar, dice, no la quiero, la voy a comprar. No quiero aquí, no quiero nada de aquí que no sea, que no quiero nada del mundo. No, él por la fe miró más allá. Aunque la tierra se la estaban regalando, dice, yo no me voy a pegar a nada acá. Yo busco algo celestial. Fuera el pecado para llevarnos adentro. Sacó la salvación de la ciudad de Palestina, de Jerusalén y de todo lo que era la tierra deseada, para llevar a las naciones. La cruz es un sacrificio para todos los hombres. Pero escuchen, el Señor sacó no solamente la salvación afuera para todos, sino también sacó la adoración para que todos los hombres puedan adorar a Dios. Cuando la mujer samaritana discutía con Jesús y le decía, ¿saben qué? Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros adoramos en este monte. Y quiso meter a Jesús en la controversia entre los samaritanos y los judíos. Dice Jesús, mira mujer, te voy a decir algo que es más allá de lo que dicen los judíos y más allá de lo que dicen ustedes. La hora viene y ya llegó, donde los verdaderos, mire, no se va a adorar ni aquí ni en Jerusalén, sino que la adoración va a ser donde quiera que haya adoradores. ¡Aleluya! En espíritu y verdad. La adoración ahora sale del templo. La adoración sale del templo, porque ahora los adoradores son los templos de Dios. ¡Aleluya! Amén. Ahora la adoración no está en cuatro paredes. Ahora la adoración en ese espíritu, y todo aquel que tiene el espíritu y nació del espíritu, donde quiera que puede adorar a Dios. Así como Jonás
compuso un salmo en el vientre de un pez. Usted puede estar en la cueva, puede estar en el lugar más difícil, en la cárcel, donde quiera puede levantar un altar a Dios. Cristo sacó fuera la adoración. Todos los hombres adoren a Dios y lo adoren en el Espíritu. Fuera de los ritos, fuera del altar, fuera de la ciudad, fuera del real. Porque el Dios nuestro no tiene un límite. Los cielos cuentan su gloria. La tierra es su trono y el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Él lo llena todo. Créeme, mujer, que ni aquí ni en Jerusalén se va a adorar al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Salir fuera del campamento es sacar la adoración, sacarla de las puertas, sacarla de los templos. Usted no solamente adora aquí cuando viene. Vuestros cuerpos somos morada de Dios en el Espíritu. Donde quiera que usted va, usted lleve el altar, lleva la ofrenda, lleva la adoración. Fuera, salgamos con él fuera. Deje la adoración de las paredes. No, salga. Yo no critico a nadie que tenga un lugarcito. Dios aprovechó mi problema de los pulmones y me enfermó y me sacó de mi altar. Yo también al altar en el ático en mi casa, allá una oficina, allá adoraba. Allá me hicieron inclusive algo donde arrodillarme, como el Papa tiene un lugar así para yo arrodillarme. Ahí adoraba, ahí yo tenía yo mi altar. Pero Dios, como yo no podía hacer el ático, problema de que allí no hay ambiente, no sé, porque siempre adoré ahí, nunca me afectaba. Ahora estoy al lado de mi cama. Ahí puse un escritorio y bajé los libros principales. Ahí preparo los sermones. Me cambió de altar. ¿No será para eso? Pues sal fuera, Radamés, sal fuera, Radamés. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal. Ay, sal, Abraham, sal de allí. Y Abraham salió. Y donde quiera que iba, hacia un altar. Hizo uno en Berseba, otro en Betel, otro en Manre. Donde quiera que iba, llevaba la adoración. Y cuando pasaba por ese altar, allí adoraba porque se le apareció Dios. Hermano, hay que salir del campamento. Hay que salir de las paredes. Hay que salir de esas murallas. A veces hay estructuras mentales, hermanos. Que eso le pasó a Israel. No entendieron a Dios. Estaban ahí. Jerusalén. Todavía se viran hacia Jerusalén. Naturalmente entendemos y tiene su significado y no lo criticamos. Estoy tomando en este contexto. Recuerden, estoy en el contexto. Eso tiene su virtud si la vemos en otro contexto. Pero yo estoy usando en el otro lado del contexto. A ver, para decirte que no es Jerusalén. Ahora miramos hacia arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestro santuario ahora está en el cielo, porque Cristo entró al verdadero santuario, no hecho de carne, no hecho de materiales, sino el mismo cielo traspasó los cielos. Ahora viramos el rostro hacia arriba, a donde está el Padre, no a un lugar geográfico. Hermanos, quitemos las estructuras. Dios me quitó a mí el altar para eso. Sal del lugarcito eso. Hay que vivir en el Espíritu. Sal por acá. Cambia de lugar. Dale una vuelta. Pero por el Espíritu, ¿sabe? No lo haga usted. Porque a veces nosotros nos convertimos en el Espíritu haciendo cosas. No, para variar. No, yo no voy a virar el culto para andar en el Espíritu. El culto lo viera Dios cuando le da la gana. Y yo obedezco. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero libertad para el Espíritu. Yo lo sigo a Él. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Un cántico nuevo no necesariamente es un cántico que se compone hoy. Usted lee los salmos y canta los salmos.
Pero hay días que usted canta un salmo que siempre ha cantado como nunca lo ha cantado. Y ese día es un Jehová Jireh, Jehová cantando en usted. Y ya se sale de los patrones, de las fronteras y de la forma para hacer algo de Dios en usted. Dios quiere que entendamos esto en la dimensión. El Señor le dice a la iglesia: get out. Vayan afuera, prediquen. Y cuando los apóstoles se querían quedar en Jerusalén, ahí no querían salir, le mandó persecución. Mataron a Esteban, mataron a Jacobito, a Jacobo, mataron. Y salió todo el mundo a correr. Váyanse al mundo entero. La cruz es afuera, no es adentro, es afuera. La cruz es afuera, la adoración es afuera, el altar está afuera. La adoración es adentro del corazón, pero para afuera. Así como Cristo, que de adentro fue afuera, hacía la adoración del corazón para afuera. Ya lo van a ver en el servicio de la tarde, es el mensaje de la tarde. De qué manera lo de adentro sale para afuera, ya lo van a ver. Escuchen, los que han estudiado la Biblia saben una cosa. Yo no tengo mucho tiempo para decir esto, pero los que conocen la Biblia saben esto. Ustedes saben que, lo voy a leer, la historia del santuario es esta. Dios le dijo a Israel en el desierto: como ustedes habitan en tiendas, hacedme a un santuario y yo habitaré entre vosotros. Si usted, como Balaán, pudiera ver a Israel desde la montaña, van a ver miles de tiendas y una tienda grande en el centro, que era el tabernáculo del testimonio. En otras palabras, si ustedes buscan en tienda, yo haré una también en el centro para que me adoren a mí. Y Dios estaba ahí. Pero Dios le dijo a Israel a través de Moisés: no van ustedes, cuando lleguen a la tierra prometida, no van a adorar donde ustedes quieran, sino que yo les voy a decir el lugar que yo voy a elegir. Dios es el que elige el santuario, elige la ofrenda y elige al adorador, porque se quiere glorificar a sí mismo. Entonces, cuando llegaron allá, ya saben ustedes qué pasó. El arca estuvo en Silo. Fue en Gilgal primero, después en Silo. Y después saben ustedes que el arca anduvo de aquí para allá y de allá para acá. Saben ustedes que hasta en el templo de Dagón fue el arca a parar. Después la trajeron de allá en bueyes. ¿Saben la historia? Y duró, dice la Biblia, que duró como 20 años. De aquí para allá y de allá para acá y de aquí para allá y de allá para acá. Y saben ustedes, no tengo el tiempo, me da pena que no tengo el tiempo para estudiar esto, pero en tiempo de David decide traer el arca y trae el arca. Y David hizo una tienda grande y puso el arca. Eso es lo que se llama el tabernáculo de David. Pero David solamente trajo el arca. David no trajo el lugar santo. Llegó un momento que el santuario se dividió. Y el lugar santo, donde se hacían los sacrificios, estaba en Gabaón. Me están viendo como medio incrédulo. Vamos a leer solamente un texto. Hay un montón de textos, pero voy a leer uno solamente. Venga conmigo a póngale agua a la Biblia. Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice el versículo, dice el 1 para que entendamos. Y así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella.
y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová, el Dios de Israel. Asaf el primero, ahí sigue hablando de la lista de esos hombres. Dice el versículo 7. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová. ¿Qué dice? Comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, diciendo: alabad a Dios, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, alegraos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto continuamente y de la palabra que Él mandó hasta 1000 generaciones. Y sigue hablando. Miren ustedes aquí, este salmo que está aquí, pero que está también en el Salterio. Este salmo es un salmo que para mí es profético, porque es el salmo donde David inaugura el tabernáculo de David. El tabernáculo de David es que David toma el arca, la mete en una tienda, y David establece un culto de 24 horas al Señor. El arca estaba aquí, estaba allá, estaba acá. David viene y centraliza el culto a Dios, y pone y hace esa tienda, pone el arca e invita a Israel, y entonces estableció el culto aquí, puso a todos los levitas y a todos los cantores, y organizó todo para que se adore a Dios. Y entonces compuso un salmo donde era una invitación para alabar a Dios, a invocar su nombre, a cantarle, a ponderar su gloria, su poder, y habla del pacto y todo lo de Dios. Era una manera de decir, aquí, a ver más adelante, no se lo digo todo ahora, pero esto está inaugurando algo. Termina el salmo, para no leerlo completo, y entonces termina diciendo el versículo 36: bendito sea Dios, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y todo el pueblo dijo amén, y alabó a Jehová, que era lo que quería David. David introduce entonces aquí el cántico a Dios. Introduce el cántico de adoración, los instrumentos y el culto a Dios. David aquí lo que hace es que le añade un elemento al culto de Israel. Antes eran los sacrificios y las fiestas anuales. David dice: no, vamos a meter 24 horas de fiesta, instrumentos, donde vamos a loar, a bendecir. Ahí hay tres palabras menciona David ahí, que era más bien el trabajo de los levitas, mis hermanos, para que, dice aquí el versículo 4, 16:4, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. Digan conmigo: para que recordasen, hagan memoria de las obras de Dios, para que confesasen con su boca y lo hacen al Dios de Israel. Digan recordar, confesar y loar. Diga conmigo: recordar, confesar y loar. David cambió el culto. David lo sacó afuera. Salgan de los rituales y vengan para acá. Hagamos una tienda 24 horas. Todos somos adoradores, no solamente los levitas y cantores. Ahora todo el pueblo venía a adorar a Dios. Y añade algo que vamos a estudiar en la tarde: fruto de labios que bendicen su nombre. Adoración del corazón para afuera. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Ya prepárense para la tarde. Aleluya. Y entonces miren cómo termina. Te lo voy a dejar en suspenso, como el buen programa. Dice el 37: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová. Dejó allí significa dedicó, inauguró a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo, 24 horas, delante del arca. ¿Delante de qué?
Cada cosa en su día. El arca era para el sumo sacerdote una vez al año. Pero él metió el arca ahí y dice: todos adorar a Dios continuamente. Y ahora con un elemento: recordar. ¿Cuál es la otra? Confesar y loar. Recordar sus hechos, confesar sus obras y loar, adorar. Miren lo que sigue diciendo el versículo 38. El 37: dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa, como porteros. Asimismo a sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba, ¿dónde? ¿Dónde estaba? En Gabaón. Dice: para que sacrificasen continuamente, a mañana y a tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Y dice: con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos, para los que tocasen. Y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir a Jehová. Escuchan, más adelante lo repite muchos textos donde recuerdan ustedes que Dios se le apareció en sueño en Gabaón. Porque dice que Salomón fue a Gabaón a sacrificar. Porque escuchen esto: el arca andaba. Es increíble que Dios desmembró el santuario y separó los sacrificios. Se quedaron, el altar de bronce se quedó en Gabaón. Y allí fue Salomón a adorar. Ahí se le apareció Dios. Y más adelante hay muchos textos que hablan de Gabaón. Pero Gabaón, ahí lo menciona también, era el lugar donde estaba el altar, pero el arca andaba por otro lado. O sea, saben ustedes que antes estaba todo junto también. Entonces miren ustedes, en el desierto estaban juntos. Después se separa y el atrio, que es donde estaba el altar de bronce, donde hacen los sacrificios, estaba en Gabaón. Y el arca ahora la lleva David a Jerusalén y está dividido. Pero ahora, cuando se divide, ¿qué hace David? David introduce un elemento. Y es música, cánticos, continuamente, todos entonces. Pero miren, la adoración es donde está el arca. ¿Dónde está qué? Donde está la presencia, donde está la gloria. Y los sacrificios estaban allá y el cántico estaba acá. En otras palabras, yo veo a David como un tipo de Cristo sacando la adoración. Vamos a sacarla, vamos a dividir el santuario allá y el arca acá. Miren ustedes, cuando se dedica el templo de Salomón, se unen otra vez. ¿Ah? Se unen. Cuando Salomón hace el templo, se unen y traen el altar de bronce, lo traen acá, y entonces el arca lo meten en el Santísimo. Ya está morando. Pues escuchen lo siguiente: pero cuando llega el templo de Salomón, se amplía el asunto. Dice que el altar lo hicieron grande. Diga, lo ampliaron. Ya no había un candelero, habían muchos candeleros. Y todo se aumentó en tamaño y en cantidades. Se amplió todo. Cuando llega Jesús, está todo juntos. Todas las cosas están juntas. Cuando Jesús saca el altar, lo saca el altar de la ciudad, saca el altar, saca el pecado, saca la salvación y saca el culto también. Escuchen, aquí dice en Hebreos, la idea de Hebreos es: dejemos ya, escuchen,
Vamos allá. Para terminar con contundencia. Para prepararnos para el culto de la tarde. ¿Lo tienen? Capítulo 13, ¿lo tienen? Voy a leer ahora. ¿Están listos? Desde el 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que tienen el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¡Salgamos! Los que están del otro lado de la puerta, en las paredes, en los muros, salgamos a la puerta, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando la cruz, que es su vituperio, porque el altar ahora es la cruz, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos a la porvenir. Entonces ahora el culto es hacia el cielo, donde está la ciudad santa, la Jerusalén espiritual, donde está Dios ahora. Estoy hablando espiritualmente hablando. Dice el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces ahora viene Jesús y dice, no más sacrificio de animales, porque ya yo hice el sacrificio eterno. Y cuando yo hice el sacrificio eterno, yo terminé con los demás sacrificios. Así que ya a yo hacer el sacrificio que satisfizo a Dios y que cumplió todos los sacrificios, ya no hay más sacrificio que hacer por el pecado. Entonces la adoración ahora no es con animales ni sacrificio. Ahora el sacrificio es del corazón hacia afuera, labios que bendicen su nombre, para recordar, para confesar y para loar a Jehová. Fruto, sacrificio de labios, ¿qué cosa? Frutos de labios, ¿qué? Que bendicen su nombre. Entonces, escucha la conclusión de esta mañana, que nos introduce para la tarde. Escuchen ahora esto. El Señor dijo, mi casa de oración será llamada, ¿para qué? Para todos los pueblos. Ya la saca la casa y ahora es casa para todos. Amén. Ya no solamente para los judíos, saca la adoración para todos, saca la salvación para todos. Fuera, la cruz es fuera, para todos, sin exclusión, sin límites, sin fronteras. Cambia el pacto, cambia el sacerdocio, cambia el culto, cambia la adoración. Escúcheme ahora. Antes entrábamos al templo, ahora el templo entró a nosotros. ¡Aleluya! Amén. Antes entrábamos al templo, ahora el templo ha entrado a nosotros. Ahora llevamos el templo con nosotros, donde quiera que vamos, afuera. Qué interesante. En vez de un templo, ahora yo lo llevo conmigo. Haciendo todo el tiempo. Y ya no tengo que quemar incienso, ya no tengo que hacer sacrificios, porque ahora son sacrificios de alabanza, del corazón hacia afuera. De la abundancia del corazón habla la boca. Antes llevábamos el corazón al altar. Ahora llevamos el altar al corazón. ¿Usted entiende la diferencia? Antes llevábamos el corazón al altar. Ahora llevamos el altar al corazón y en el corazón. Ahora el corazón es el altar donde ofrecemos sacrificios de alabanza, labios. Miran, para que se preparen para la tarde. Jesús dijo que el altar santifica la ofrenda. El altar espiritualmente es el corazón, porque ahora somos templo de Dios y el corazón es el altar. Por eso la ofrenda es de adentro hacia afuera,
Dios mira el corazón, a ver que si usted le trae lo que usted le trae, ya sea con los labios o con las manos, lo que usted le trae a veces salió del corazón. Mira el corazón y mira su ofrenda, porque la ofrenda ahora sale del corazón, es hacia afuera, es del corazón hacia afuera. Así como Dios sacó a Jesús del cielo y lo mandó para acá. Amén. Hacia afuera. Amén. Antes ofrecíamos ofrenda, ahora nosotros somos la ofrenda. Den un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Antes íbamos al templo a adorar, ahora llevamos el templo de adoración en nuestros corazones donde quiera que vamos. Den un aplauso al Señor. Fuera. Amén. Es decir, que en vez de estar diciendo a los demonios fuera, dígale a su alabanza: sal, alaba a Dios, alma mía, alaba a Jehová, suéltate lengua, saca mi alma de la cárcel, entonces te alabaré. Aleluya. Denle aplauso al Señor. Salgamos, salgamos, salgamos con Él. Cristo salió, Cristo salió, Cristo salió. Y Él entró, pero al cielo, nos sacó de acá para llevarnos allá. Y escuchen ahora la palabra iglesia. Esa es la palabra griega eclesia. Ek es fuera. Iglesia viene del verbo kaleo, que significa llamar. Iglesia es llamar a los que estaban afuera que entren, y a los que estaban adentro que salgan. Aleluya. Los que estaban afuera de Dios sin salvación, que entren a la comunidad de Dios, y después que están adentro se vayan. Por eso me gusta el español, porque Jesús dijo: venid, ven, id. El evangelio es ven, id, que es venir, porque el que viene tiene que ir. Den un aplauso al Señor. Get out. Fuera. Fuera. Ahora no es a los demonios que echamos fuera. Señor echó la iglesia afuera. Vayan por el mundo entero. Salgan de Jerusalén. Que dijo el Señor: salgan de Jerusalén. Salgan del judaísmo, salgan de los ritos, salgan de las ceremonias. Salgan. Salgamos con Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ojalá entendamos el sentido espiritual de estas palabras. Por favor, te ruego, haznos entender, no solamente para aplaudir, sino para vivir, para saber en qué dimensión estamos ahora, cuál es el culto a Dios ahora. Ahora, Señor, recordamos, confesamos y loamos fruto de labios que bendicen tu nombre. Ayúdanos, Dios, a entender esto. Ayúdanos a llevar el templo con nosotros, a sacar la adoración del corazón para llevársela a Dios, a sacar el mensaje del corazón para llevarlo a los perdidos, a salir de las limitaciones de los ritos, ceremonias y formas, y andar en el espíritu, sueltos como el viento, Señor. Padre, por favor, plasma esta palabra, bendícenos para siempre con ella, en el nombre de Jesús. Amén. Yo oro por ti, mi hermano y mi hermana. Yo te ruego que el Dios del cielo te haya revelado la esencia de esta palabra, para que tú también entiendas que Dios te sacó de los ritos, ceremonias y de las formas religiosas para introducirte en este culto glorioso, donde el templo está en el corazón, y del corazón sale el reconocimiento y la confesión, el culto y la alabanza para tu Dios. Escúchalo bien. Salgamos fuera con Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.